Hola, en este pequeño video vamos a estar contestando una pregunta muy importante para algunos y en especial en esta semana. ¿Puedo o no puedo comer carne el Viernes Santo? ¿Solamente se puede comer pescado? Bueno, vamos a contestar esta pregunta, pero como bautistas nuestro fundamento está en la Biblia, en la palabra de Dios, y con ella vamos a contestar esta gran pregunta. La Iglesia Católica Romana, al igual que la ortodoxa, proclama un ayuno en el tiempo de Cuaresma, en donde se prohíben ciertas comidas, específicamente la carne. Ahora, si nosotros vamos a la Biblia, la palabra de Dios, no encontramos ni un versículo que nos dé este mandamiento. Por lo tanto, no debe ser impuesto sobre la conciencia y libertad del creyente. Miren lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 9. Mateo 15, 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y es interesante este versículo, porque cualquier costumbre o rito que no tenga un fundamento bíblico, entonces se convierte en un mandamiento de hombre. El no comer carne un día no tiene ningún valor espiritual. Y si nosotros vamos a Colosenses, allí en el Nuevo Testamento, capítulo 2, vamos a ir allí a Colosenses, capítulo 2, versículo 20 al 23, dice: Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En la iglesia de Colosas, el apóstol Pablo les advierte en contra de la religiosidad vana que prohibía como símbolo de espiritualidad hacer ciertas cosas. ¿A qué voy con esto? No podemos crear nosotros un mandamiento de hombres creyendo que por no comer carne un día estamos más cerca de Dios, somos más espirituales, somos más santos. No le da valor a la gracia de Dios tomar cierta actitud. Las tradiciones externas traen apariencia de sabiduría, como leíamos allí en Colosenses, pero no tiene ningún valor contra la naturaleza pecaminosa. En otras palabras, es algo externo y no verdaderamente espiritual. Por lo tanto, no le da valor a la gracia de Dios, a lo que Cristo realmente ha hecho por nosotros. En la primera carta a los Timoteos, el apóstol Pablo advierte sobre algunos falsos maestros influenciados por las ideas místicas. Y de ellos tiene cosas muy fuertes que decir. Si nosotros vemos en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 2, el apóstol Pablo los llama como hipócritas, mentirosos, con conciencia cauterizada. Pero mire lo que dice 1 Timoteo 4:3. Dice así la palabra de Dios: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Qué nos dice este versículo? Bueno, el apóstol Pablo nos dice que rechazaba por completo estas enseñanzas. Y es que todo lo que Dios ha hecho es bueno, incluyendo la comida, si se toma con acción de gracias y oración. Esa falsa enseñanza desechaba la gracia de Dios al enseñar una espiritualidad superficial,
basada en abstenerse de algunas cosas que consideraban carnales. Ahora, la razón más importante para rechazar una tradición impuesta sobre la conciencia es que atenta en contra del Evangelio mismo y la libertad que ésta trae. En Gálatas 5:1 dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Cualquier persona que está en Cristo, que cree en Cristo como su Salvador, no necesita hacer absolutamente nada para ganarse o mantener el favor de Dios. Pensar lo contrario es limitar o no darle valor a la gracia de Dios. Si tú has creído en Cristo como tu Salvador, no tienes que ir tras un mandamiento de hombres. No tiene ningún valor, algo superficial. A Dios lo que le importa es nuestro corazón, nuestra actitud. Si nosotros en todo nuestro día no meditamos en la palabra de Dios, no tenemos tiempo de oración con Dios, no aprendemos de su palabra, no nos congregamos en una iglesia de sana doctrina, entonces guardar un día sin comer carne no tiene ningún valor. Estás obedeciendo y guardando un mandamiento de hombre cuando no estás guardando los mandamientos de Dios. Y eso no tiene ningún valor. Por lo tanto, ¿se puede comer carne el Viernes Santo? Exactamente, se puede comer. No hay ningún problema. También se puede comer pescado. ¿Por qué no? Si te gusta, lo puedes hacer. Pero no guardando como un rito para acercarse más a Dios. Dios en su palabra no lo ha ordenado y por lo tanto no tenemos que crear un mandamiento de hombres. Sigamos bíblicamente a lo que Dios nos quiere enseñar. Y si tú aún no has conocido a Cristo como tu Salvador, te animo a que hoy lo puedas hacer. El Señor dijo en su palabra, arrepentíos y convertíos. ¿Qué quiere decir esto? Todos somos pecadores. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El Señor quiere salvarte y dice que hoy es día de salvación. ¿Cómo lo puedo hacer? Dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Primero, arrepiéntete de tus pecados. Segundo, pídele a Cristo que te perdone de todo pecado. Pídele que sea tu Señor, el Señor de tu vida. Cree realmente en Dios y en Jesucristo. De esa manera, dice la palabra de Dios, que serás salvo. Y de esa manera, dice la palabra de Dios allí en el Evangelio de Juan, que pasas a ser un hijo de Dios o una hija de Dios. Dios te bendiga.